Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde los dramas turcos se sirven bien calentitos. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de cafú copyright turco bien cargado y por supuesto, mucho salseo. Porque hoy, amigos míos, el cafú copyright turco no será lo único cargado que tendremos. Hoy, prepúrense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de sus chips favoritos. Ya su copyright que aman los dramas, pero este drama supera la ficción superíndice 3N. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas, la que nos ha hecho reír a carcajadas y suspirar de amor con cada uno de sus personajes. Y claro, también copyright N hablaremos de Can Yaman, el Galud N que nos robu superíndice 3 el Corazu superíndice 3N con su melena salvaje, esa sonrisa traviesa y por supuesto, esos abdominales de acero que desafían las leyes de la física. Y no vamos a hablar de una reconciliación superíndice 3N Dohalu, porque sus plegarias a los dioses turcos del amor su copyright que la seudo, sino de una decisión superíndice 3N que prepúrense involucra directamente a Can. Copyright decisión superíndice 3N? ¿CU superíndice 3 moestu involucrado Can? Sigan viendo porque se van a quedar con la boca abierta. Y les aseguro esta vez, el boca abierta no será por la belleza de Can, sino por la magnitud del chisme. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por AQU, o si llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, corran a darle al botu superíndice 3N de suscribirse. No sean tacao más menos os con el chisme, compúrtanlo con el mundo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque AQU les traemos todo el salseo turco sin censura y al instante. AQU el chisme es como el baklava, dulce, pegajoso y siempre queremos ese. Denle un like a este vídeo para que YouTube sepa que les gusta el chisme bueno y se lo recomiende a ese gente. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del drama. Necesito su ayuda para seguir desenmascarando los secretos mejor guardados de la farándula turca. Ahora vamos al grano. Porque el tiempo es oro y el chisme aún ese. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices queridas y solicitadas de Turquía. Despu copyright S de su con diéresis copyright sito arrollador en Erkenci Pu Jaro son más menos ador, donde compartió superíndice 3 protagonismo con Can Yaman, su carrera se catapultó superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos. Erkenci no solo fue un fenu superíndice 3 meno en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La serie catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, convirtió copyright dolos en estrellas codiciadas. Hemos visto a Demet brillar en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y su carisma innegable. Demet ha demostrado que no es solo una cara bonita, tiene talento, es trabajadora y se entrega por completo a cada uno de sus papeles. Y por supuesto su boda con el cantante Oyuzhan Kouparrafo fue un evento que paralizó superíndice 3 Turquía y encendió superíndice 3 las redes sociales. La boda fue un cuento de hadas con vestidos espectaculares, decoraciones de ensueño más menos y una lista de invitados repleta de celebridades. Todos pensamos que era el final feliz perfecto para Demet. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Recientemente Demet ha estado en el ojo del huracán debido a ciertos rumores sobre su vida personal. Y AQU es donde la cosa se pone interesante porque estos rumores, de alguna manera, terminan salpicando a nuestro querido Can Yaman. Los rumores como fantasmas inquietos, siempre acechan en el mundo del espectáculo. Y en el caso de Demet, esos fantasmas parecen tener el nombre de Can Yaman escrito en la frente. Para entender la decisión superíndice 3N de Demet, tenemos que retroceder un poco. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet y Can durante y después copyright S de Erkenci fue objeto de muchísima especulación superíndice 3N. Los fans estaban convencidos de que había algo que amistad entre ellos, y la química innegable en pantalla solo alimentaba esos rumores. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, una chispa que trascendió a la pantalla. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier romance, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y colegas.
Insistieron en que su relación superíndice 3N era puramente profesional, que la química en pantalla era producto de su talento actoral. Pero a pesar de sus negaciones, la sombra de esa supuesta relación superíndice 3N siempre los persiguió superíndice 3. Cada vez que Demet o Can eran entrevistados, la pregunta sobre su romance en Erkenci Quay siempre salía a relucir. Los periodistas como sabuesos tras la pista, siempre intentaban obtener alguna confesión superíndice 3N, alguna pista que confirmara el romance negado. Y seamos honestos, aunque haya pasado tiempo, muchos fans aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. La esperanza muere última y los fans de Erkenci Quay no estaban dispuestos a renunciar a su sueu más menos o de ver a Demet y Can J. Juntos en la vida real. Ahora bien, ¿du superíndice 3D entra Can llaman en la decisión superíndice 3N de Demet? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz, fuentes que juran y perjuran conocer todos los detalles de la vida de Demet ha decidido tomar una drástica medida para evitar que su matrimonio con Oyuzhan Koupárrafo se vea afectado por los constantes rumores y comparaciones con su pasado profesional y, especialmente, con su relación superíndice 3N con Can Yaman. Aparentemente la sombra de Can Yaman se ha extendido sobre el matrimonio de Demet, amenazando su felicidad. La decisión superíndice 3N que ha tomado Demet es, atención superíndice 3N, prohibir que se le hagan preguntas sobre Can Yaman en cualquier entrevista futura. Lo han oído bien. Demet ha puesto un alto total a cualquier mención superíndice 3N de Can Yaman en su vida profesional. Es como si hubiera construido un muro invisible alrededor de su pasado, tratando de proteger su presente y futuro. Su equipo de representación superíndice 3N ha sido instruido para dejar claro a todos los medios que entrevisten a Demet que el tema de Can Yaman estuvo completamente fuera de límites. La orden es clara y concisa, Can Yaman es un tema prohibido. ¿Por qué copyright esta decisión superíndice 3N tan radical? Pues según estas mismas fuentes, Demet estuvo harta de que su matrimonio con Oyuzhan se vea constantemente comparado con su relación superíndice 3N con Can. Imagúnense la situación superíndice 3N, cada vez que Demet aparece en una revista o en un programa de televisión superíndice 3N, siempre hay alguien que menciona a Can Yaman. Aparentemente Oyuzhan se siente inseguro y molesto por la persistencia de estos rumores, y Demet quiere proteger su matrimonio a toda costa. Es comprensible que Oyuzhan se sienta amenazado por la sombra de Can Yaman. Ella ama a Oyuzhan y quiere construir un futuro juntos, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para dejar atrás el pasado y enfocarse en su presente. Demet está decidida a demostrar que su matrimonio con Oyuzhan es lo más importante en su vida. Esta decisión superíndice 3N, por supuesto, ha generado una gran controversia. Algunos fans la aplauden argumentando que Demet tiene todo el derecho a proteger su vida personal y a establecer límites claros. Reconocen que Demet tiene derecho a ser feliz y a construir su futuro sin que el pasado la persiga constantemente. Otros, en cambio, la critican acusándola de ser injusta con Can y de negar una parte importante de su historia profesional. Argumentan que Can Yaman fue fundamental en el con copyright sito de Demet y que ella no deberá olvidarlo. También copyright hay quienes creen que esta decisión superíndice 3N solo alimentar los rumores, ya que el silencio a menudo se interpreta como una confirmación superíndice 3N. El silencio, dicen, otorga. Y en este caso el silencio de Demet podrá ser interpretado como una confirmación superíndice 3N de que hubo algo más que una amistad con Can Yaman. Lo cierto es que esta decisión superíndice 3N de Demet es un claro indicio de que la sombra de Erkenci Quay sigue siendo muy larga. A pesar de haber pasado o más menos la química entre Demet y Can sigue siendo un tema recurrente, y parece que Demet está decidida a ponerle fin de una vez por todas. Demet quiere enterrar el pasado y seguir adelante con su vida. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿CU superíndice 3 mo reaccionar Can llaman a esta decisión superíndice 3N? Hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Estuvo enfocado en sus propios proyectos y en su carrera internacional. Recordemos que Can ha estado trabajando en Italia y otros países, construyendo una base de fans cada vez más grande. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en diferentes países y un copyright cito de fans que lo siguen a donde quiera que vaya. Sin embargo, es difícil imaginar que Can no es tu copyright al tanto de esta decisión superíndice 3N.
Después copyright S de todo, U con diéresis copyright L también copyright, N ha tenido que lidiar con los mismos rumores y preguntas sobre su relación superíndice 3N con Demet. Quizu vese en el fondo entienda la decisión superíndice 3N de Demet y la respete. O Quizu se sienta dolido por ser borrado de su historia. Solo el tiempo lo dirá. Es posible que Khan se sienta herido por la decisión superíndice 3N de Demet. Después copyright S de todo, U con diéresis copyright L también copyright N fue parte de Erkenci Kwai, y compartió superíndice 3 momentos inolvidables con ella. Lo que es seguro es que esta decisión superíndice 3N de Demet marca un antes y un después copyright S en la forma en que se abordaru su relación superíndice 3N con Khan en el futuro. Los medios tendrán que andarse con pies de plomo a la hora de entrevistarla, y los fans tendrán que aceptar que al menos por ahora, no habrá menciones de Khan Yaman en la vida de Demet Özdemir. Los periodistas tendrán que encontrar nuevas preguntas para hacerle a Demet, evitando a toda costa el tema de Khan Yaman. Y los fans tendrán que conformarse con recordar los buenos momentos de Erkenci Kwai, sin esperar una reconciliación superíndice 3N en la vida real. Y aún lo tienen, mis queridos chismosos, la bomba del dúa. Demet Özdemir decide que Khan Yaman estuvo involucrado y prohíbe que se le hagan preguntas sobre U con diéresis copyright L. Una decisión superíndice 3N que ha sacudido el mundo del espectáculo o turco y que ha generado un debate apasionado entre los fans. ¿Q copyright les parece esta decisión superíndice 3N? ¿Estuvieron de acuerdo con Demet? ¿Creen que es justa con Khan? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal de chismes. Recapitulando un poco, vimos CU superíndice 3 la sombra de Erkenci Kwai, sigue persiguiendo a Demet Özdemir, afectando su matrimonio con Oyuzhan Koupárrafo. Demet, decidida a proteger su relación superíndice 3N, ha tomado la drástica decisión superíndice 3N de prohibir cualquier mención superíndice 3N de Khan Yaman en sus futuras entrevistas. Esta decisión superíndice 3N ha generado controversia, con fans que la apoyan y otros que la critican. Aún no sabemos CU superíndice 3 reaccionar Khan Yaman, pero lo que es seguro es que esta decisión superíndice 3N marca un punto final en la forma en que se abordaru la relación superíndice 3N entre Demet y Khan en el futuro. Es un capítulo cerrado, al menos por ahora. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿será esta decisión superíndice 3N suficiente para proteger el matrimonio de Demet? ¿Lograru dejar atrás el pasado y construir un futuro feliz con Oyuzhan? Solo el tiempo lo dirá. Y aquí estaremos nosotros, sus chismosos de confianza, para contarles todo lo que suceda. Gracias, mis queridos chismosos, por acompañarme una vez en este viaje de salseo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que aquí les traemos las noticias del corazu superíndice 3N jugosas y sin censura. Porque aquí el chisme es como el cafú copyright turco, fuerte, amargo y adictivo. No se olviden de dejarme sus comentarios con sus opiniones sobre esta bomba. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la decisión superíndice 3N de Demet? ¿Creen que es justa o injusta? Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y, lo muy importante, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontraru en el mejor salseo turco. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N, aunque en este canal, la moderación superíndice 3N no es nuestro fuerte, ¿verdad? Adiós superíndice 3S, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo.